Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a trabajar responsabilidad social empresarial y psicología del consumidor. ¿Cuál es la relación que se tiene entre estas dos disciplinas? Listo, muchachos, vamos a empezar con un videito. Muy hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos los presentes. Vamos a empezar con un pequeño videito entendiendo la responsabilidad que tiene la publicidad en un marco representativo en el siglo XXI. Aquí tienen el link, muchachos, para los que no lo podamos ver bien por Zoom y vamos a empezar el día de hoy, muchachos. Bueno, muchachos, vamos a entender que la psicología del consumidor, como hemos visto durante todo el curso, nos hemos tratado de coordinar y entender que es una ciencia o es una disciplina que nos permite entender el mercado, entender las formalidades, entender cómo se mueve de manera importante las tendencias del consumidor, cuán fácil o cuán difícil puede influenciar una campaña publicitaria un consumidor. Eso, muchachos, debemos entenderlos, pero también debemos entender que en el mundo moderno ya no tenemos las libertades que teníamos hace 200 o 300 años en la publicidad. Dejémoslo entre 100 o 200 años en la publicidad, en el cual podíamos publicitar extracto de cocaína, heroína, como se los mostré en algún momento en publicidad engañosa, o los orígenes de la publicidad y no tener ningún perjuicio. Hoy la publicidad es más que nunca responsable de los anuncios y responsable de qué le hacemos llegar al consumidor. Entonces empezaremos, muchachos, la presentación del día de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por haber elegido los San José. Bueno, muchachos, presencial y virtual, muchísimas gracias por haber elegido a la Universidad de San José como camino a la educación superior. Hoy trabajaremos psicología del consumidor y su relación con la responsabilidad social empresarial. ¿O qué responsabilidad tiene eh, la psicología del consumidor? La psicología del consumidor frente a lo que se publicita. El título de hoy, la responsabilidad social empresarial y la psicología del consumidor. Nosotros, como lo decía Barry Schwartz en la paradoja de la elección, como consumidores nos hemos caracterizado por estar muy influenciados por lo que vemos. Nos estamos todo el tiempo dejando manejar por aspectos visuales o por aspectos de perspectiva o aspectos de, ¿cómo decirlo?, de añoranza. Es decir, que no podemos racionalizar la diferencia entre la publicidad y elementos reales. Clara muestra de ello lo podemos ver en los elementos publicitarios de las comidas rápidas y que permiten de manera importante, creo yo, un cierto engaño al consumidor. ¿Cuántas veces hemos ido a un McDonald's, un Burger King o cualquier tipo de comidas rápidas buscando la realidad del producto frente a la publicidad? Pero sin lugar a dudas, no tenemos ninguna posibilidad de ello. La realidad en algunos aspectos, muchachos, tiene reflejos de crueldad y tiene reflejos de engaño frente a la publicidad. Una pregunta muy importante es, ¿el, el, ¿la publicidad debe ser un símil de la realidad o podemos decir que la publicidad o la disciplina de la psicología del consumidor tiene algún tipo de responsabilidad o su máxima herramienta o su máxima expresión debe ser la consecución de consumo? Es una pregunta en la cual podemos girar el debate.
¿Qué es la responsabilidad social empresarial? La responsabilidad social empresarial, muchachos, es toda una teoría que pretende que las empresas sean socialmente responsables en su entorno y en su ambiente, en el cual se extraen la mayoría de sus riquezas, sus productos y en el cual su ambiente, donde viven las personas, es donde vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a hacer nuestra labor social. Listo, nos dice que qué es la responsabilidad social empresarial. Muchachos, la ética implica necesariamente hablar de la práctica de los valores y principios que permiten al ser humano orientar su actuación hacia el bien. Vamos a entender que la ética y la responsabilidad social empresarial, entendida en una relación de psicología del consumidor, estamos buscando la posibilidad de que la publicidad tenga el bien. La responsabilidad social empresarial es entonces el resultado tanto de la conciencia ética de las personas como organizaciones que practican. ¿Qué quiere decir esto? Que la responsabilidad social empresarial está ligada a ciertos valores de conducta, de presentación, de orientación que permiten de mucho o de mucha mejor manera entregar un producto y una publicidad mucho más consciente y no intentar engañar a nuestro consumidor. La responsabilidad social, eh, que está también planteada por la ética, muchachos, tiene todo un diagrama en el cual tenemos acá, si nos siguen en el cursor responsabilidad social, tenemos una gran conexión con el planeta, o sea, la publicidad debe ser eh, responsable frente al consumo, frente a la devastación, debe también tener una muy importante relación de personas en el cual entendemos que está el bienestar social, entender que el bienestar social es mejorar condiciones, pensamientos y opciones de vida para la mayoría de la población. La publicidad, aunque ustedes no lo crean, es uno de los factores de mayor influencia en un ser humano en la actualidad. La publicidad está en nuestras vidas. Pues de pronto nosotros los que somos de los 80 del siglo XX o de los 90 del siglo XX o mucho más atrás, podemos entender que la publicidad no marcó una decisiva influencia en nuestras construcciones sociales, pero sin lugar a dudas podemos ver que generaciones del 2000 para acá están siendo incluso menos las del 90, están siendo totalmente permeadas por la publicidad. Y en estos momentos es cuando tenemos que exigir que la publicidad se convierta de mayor manera en un acto de responsabilidad. ¿Listo? O sea, no podemos estar diciendo como en el video del profesor Supero, cualquier barra basada, cualquier imagen idílica, cualquier mentira de un producto, entendiendo que, muchachos, entendiendo que la publicidad es el factor que dinamiza la compra en un 70 u 80%. En los años 70 se produce un gran escándalo. ¿Por qué? Porque es que, muchachos, la psicología del consumidor fue una disciplina que durante muchísimos años, muchísimas décadas, estuvo asociada al consumo, no irresponsable, pero al consumo sin restricciones, a la necesidad de la publicidad, a la necesidad de la concreción de la venta y en muchos aspectos sin importar la afectación o la realidad de la publicidad. En los años 70 se produce ese gran escándalo, el de la caracterización que hizo Milton Friedman de la responsabilidad social empresarial. Hemos entendido, muchachos, que la responsabilidad social empresarial es toda una teoría que intenta implantar cambios estructurales desde la empresa, desde la organización empresarial y desde las organizaciones privadas
haciendo algo muy interesante, muchachos, haciendo entender que no solo está en el Estado en fomentar cambios sociales, no solo está supeditado a la buena de la naturaleza o a las corrientes sociales, sino que todo grupo organizado, toda empresa debe de permitir de manera importante una responsabilidad en torno a sus ventas y a la publicidad que propone. ¿Listo, muchachos? ¿Qué pasó? Eh, Milton Friedman, Nobel de Economía, creo que en el 95, un gran expositor de la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago, muchachos, fue una escuela económica que influenció y que dio grandes bases para el neoliberalismo latinoamericano planteado por Chile desde principios de los 80. Milton Friedman decía, o afirmaba, ¿no? Yo no considero que esta afirmación de Milton Friedman tenga una validez absolutamente cierta, pero sí considero que Milton Friedman tiene muchos enemigos, más que todo por su característica mediática, pero mucha de su teoría y mucha de su discurso económico tiene mucho de coherencia. Les recomiendo, muchachos, una serie documental de los años 70 y 80 que se llama Freedom for Choice, el libre para elegir, en el cual nos explican factores económicos eh, entre las recesiones de los 70 y el gran auge económico de los 80 en Estados Unidos. Se los recomiendo mucho porque toca conceptos económicos muy importantes. Nos está hablando todo el tiempo de mercado y de construcción del mercado en el siglo XX. Recordemos que la responsabilidad social empresarial no solo nos implica ser responsables con lo que se dice, sino ser responsables con lo que se vende. Es todo una mirada y es toda una nueva faceta empresarial. Milton Friedman decía, la responsabilidad social de la empresa consiste en incrementar el valor para sus accionistas y que la empresa no tiene ninguna otra tarea más que la de incrementar el valor a sus accionistas. Milton Friedman nos plantea que no es económicamente o racionalmente coherente invertir dinero en lo que él dice o lo que entendemos como responsabilidad social empresarial, que es el mejoramiento continuo de nuestro ambiente, del cual extraemos y objetivamos nuestro negocio. Milton Friedman dice que eh, el único bien social de la empresa o la única objeto social de la empresa es incrementar la ganancia de sus accionistas. Esto es una visión bastante interesante y fue una visión que produjo bastante influencia dentro de los gobiernos anglosajones, particularmente el británico y el norteamericano. Gracias a la publicidad, muchachos, encontramos gran eh, capacidad de las empresas para engañar o para manejar la percepción del cliente frente a promociones, rebajas, descuentos, actividades, entre otros. Gracias a las rebajas, muchos consumidores pueden adquirir productos a precios más baratos. Sin embargo, estos periodos pueden estar acompañados de diversos engaños. ¿Por qué? Porque es que en algunos aspectos las rebajas tienen condiciones particulares, tienen diferentes tendencias, tienen diferentes procesos que permiten a la empresa deshacerse de productos no rentables, de productos que no pretenden ser relevantes para nuestro consumidor. El concepto de rebajas, muchachos, tengan en cuenta ustedes, es un concepto bastante peligroso y que no deberían caer o no deberíamos caer en esta em, sofisma de las rebajas, porque una rebaja realmente para una empresa es muy difícil, es muy costosa darla, entonces suele disfrazarse con
publicidad, manejando la percepción del consumidor a partir del mercado, de saber qué quiere el consumidor. Como cuando yo sé qué quiere el consumidor, lo que estoy haciendo es aplicar la psicología del consumidor, entendiendo al consumidor para poder venderle o satisfacer una necesidad. Listo, muchachos. Tun. Reetiquetar productos. Miren, muchachos, que eso es una de las prácticas más comunes en los almacenes de cadena o en los almacenes de línea, particularmente de ropa o de calzado. El reetiquetado es una forma muy característica. Podríamos decir, muchachos, porque lo ideal es que ustedes salgan con un cierto grado de conocimiento de psicología del consumidor y entendamos que existen herramientas mucho más sofisticadas, ¿no? Hoy estamos jugando todo el tiempo al ser santurrón, al tener una teoría positiva que me permita una ética en los negocios, pero yo como profesor de economía e historiador profesional, no diría que el lucro y el negocio o tener una empresa sea o tenga la obligación de ser socialmente responsable. O sea, es como la tendencia de pensar que el consumo en devastación, el engaño está en detrimento de lo que debería ser el bien de la sociedad, pero cualquier empresario me puede decir, es que yo estoy es para vender y cualquier herramienta de venta que aplique es válida para mí. Eso, muchachos, son argumentos que le pueden entregar ustedes los que elaboran este tipo de estrategias. El reetiquetado me parece una burda estrategia, pero aunque ustedes no lo crean, ¿cuántas veces hemos caído en el reetiquetado? Las personas que tengamos acá que hayan manejado minoristas y de pronto ropa, entenderán de lo que les estoy hablando. Algunas tiendas suben los precios de sus productos a última hora para así poder aumentar el porcentaje rebajado. Un usuario de Twitter publicó una foto en la que aparecía una prenda con un precio marcado de 44,9 euros y que había sido rebajado el 30%, por lo que costaba 34,9 euros. El cliente, al quitar la etiqueta, se percató que el precio anterior también era de 34,9 euros. Con un reetiquetado, muchachos, podemos manejar de manera consciente para nosotros e inconsciente para nuestros clientes o nuestros consumidores. eh, Como decían en el chat, eh, hacer una rotación y abriendo cupo para nueva línea de inventario. Esto es muy importante. Recordemos, muchachos, que nuestra sociedad actual se basa en la producción, distribución y consumo de productos y bienes. ¿Listo? Es muy importante eso. Pero, muchachos, miren, con cosas tan sencillas como estas, hemos presentado el cambio eh, en cómo las sociedades intentan, o las sociedades, no, los mercados y los grupos sociales intentan contribuir de mayor manera a el consumo. Esconder los productos rebajados, muchachos. Todo este tipo de estrategias son estrategias que se entienden a partir de los comportamientos de los consumidores. Aunque ustedes no lo crean, una tienda departamental de cualquier tipo de productos tiende a estandarizar el comportamiento del consumidor, a mirar a qué hora viene, a mirar qué línea de producción le gusta, a observar de manera consciente cuál debe ser su mejor producto. Entonces, de esta manera, las tiendas se convierten en grandes centros de experimentación de la psicología del consumidor, de entender de manera directa, clara y en la práctica cómo se mueve o cómo experimenta el cerebro. Según el mismo informe de las cadenas de distribución textil,
concentran entre el 25 y el 30% de sus ventas anuales en las temporadas de rebajas. Por esta razón, estas compañías ponen todos sus esfuerzos para llegar al máximo público posible en estas fechas. Las rebajas se convierten en la temporada, en la forma como mucho más profesionalizada de encontrar un flujo importante de compradores. ¿Listo? O sea, el gancho de las rebajas cada 3 meses, cada 2 meses, cada 5 meses, que el Black Day, que el Free Day, que el día sin IVA, todos son estrategias del psicologías del consumidor que permiten entender que al consumidor le gusta ser bombardeado con el discurso del descuento, con el discurso de la economía o de la OFF. Nos gusta, porque todos hemos caído en él. Tesis fundamentales para esto, muchachos. Elijamos poner la economía al servicio de nuestros valores para ser responsables a partir de una publicidad responsable. Esto es una cuestión de elección. La economía como un acontecer fatal o una especie de destino. No, nosotros tenemos algo que se llama economía y la economía es un acto, es un proceso, es una producción en la cual organizan los seres humanos. ¿Listo? De la cual los seres humanos pueden, sin lugar a duda, y pueden, sin lugar a duda, controlar el destino. ¿Qué pasa? La economía no es un trauma, la economía no está encaminada a la destrucción. La publicidad, mucho menos, es una elección libre de la cual los creadores de contenido tienen esa opción. Lo cual contradice la forma como se enseña la ciencia económica en las facultades de economía en las universidades, como algo inevitable, ajeno a los valores, axiológicamente neutral, cuando justamente lo que viene a decir Kofi Annan es que elijamos poner la economía al servicio de nuestros valores. Uno de los grandes representantes de este tipo de teorías en el mundo de habla hispana es la doctora filósofa filóloga Adela Cortina, y nos propone que la ética y la responsabilidad social empresarial debe estar atravesada en todos los aspectos de la publicidad. Vender ropa que antes no tenía en la tienda. Muchos afirman, muchas firmas de moda fabrican o compran productos para comercializarlos exclusivamente durante estos periodos. Así, según Facua, que es un centro de investigaciones de este tipo de temáticas, venden los productos como rebajados, cuando en realidad no lo están, porque antes no existían en la tienda. Esta es una cuestión de elección y en las facultades de economía se deberían explicar que la economía puede decantarse en el sentido que unos valores u otros. O sea, la economía no solo está en un aspecto de ganancia extrema de un empresario, sino que la economía también, si lo quiere ciertos grupos sociales, si lo pretendemos como consumidores, puede ser mucho más responsable, equitativa. Solo empezando por la publicidad, ¿no? Existen otros factores de inequidad que no hemos contemplado, pero si empezamos por la publicidad, deberíamos entender que la publicidad debe ser responsable, por lo que se presenta. La psicología del consumidor debe ser una psicología del consumidor responsable, consciente, viable, resiliente. Vamos a traer la conclusión del día de hoy, muchachos. Pero lo más importante del caso es que la Unión Europea, en un momento, miren la Unión Europea, considera la responsabilidad social como un factor que ayuda a convertir la economía europea como economía basada en el conocimiento, en la mayor competitividad y en la dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente, perdón, de manera sostenible
con más y mejores fuerzas. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? El grupo que entendemos, el grupo político y económico que entendemos como Unión Europea, lo que pretende es que la responsabilidad social empresarial se convierta en una rama muy importante de la producción en Europa. Creo que el último ISO contempla que la responsabilidad social empresarial debe ser un acto consciente y autónomo de las compañías. Tendríamos que revisarlo, pero creo que sí. Y como siempre, mis queridos estudiantes, muchísimas gracias por estar el día de hoy, por haber escogido la Universidad de San José como camino a la educación superior.